Abraham, ¿verdad? Que se lo conoce inclusive como el padre de la fe. Y creo que en esa medida, antes de empezar con el tema que Dios ha permitido que ponga a esta disertación de la palabra en esta mañana, quiero darles a conocer algunos aspectos importantes de la vida de Abraham. ¿Quién fue este hombre? Abraham, quien es el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Los otros dos son Isaac y Jacob. Dice que nace en el sur de Caldea, en la ciudad de Ur, lo que es hoy día el territorio de Irak. Y es aquí quizá donde muchos se sorprenden, porque él no nació siendo hebreo. El término hebreo dedicado a este hombre, Abraham, surge más adelante, usado quizás en un principio de manera despectiva. Cuando nosotros revisamos un poco la escritura en Génesis 14:13, hay un evento que se sucede, hay una guerra entre los reyes de Sodoma, Gomorra, con otros reyes, se van de problemas, se dan de muerte y algunos escapan. Y el versículo 13 de Génesis 14 dice así, textualmente: y vino uno de los que escaparon y lo anuncia a Abraham el hebreo. Así despectivamente. Este nombre en hebreo proviene de Abar. Estamos hablando de Abraham sin H todavía, que significa los que cruzaron. Era una forma de decir despectivamente: ahí viene el que cruzó los ríos como un extranjero. Era un tono de desprecio. Abraham es hijo de Taré, descendiente de Sem, quien fue uno de los tres hijos de Noé y fundador de la nación de Israel. Llamado por Dios, esto es importante, llamado por Dios para establecerse en la tierra prometida, Canaán, dejando atrás su tierra y su parentela. Abraham fue una figura central de la fe para el judaísmo, para el cristianismo y el islamismo, conocido por su fe inquebrantable, su relación con Dios y su papel en la historia de la salvación que Dios había predestinado. Por eso, esta mañana nos vamos a tomar este nombre, Abraham, y le he puesto justamente el título: Ya no hay esperanza. Cuando ya no hay esperanza. ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento, en cualquier situación, que ya no hay esperanza? Yo me identifico allí. Amén. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que una de las cosas que practicaba Abraham era, escúcheme bien esto, que antes de tomar una decisión, lo primero que hacía este hombre era un altar para invocar el nombre de Dios. Y nos hace ver, quizá desde nuestra perspectiva, cómo este hombre, siendo llamado por Dios y la responsabilidad que le estaba asignando, que le estaba delegando, entendía esto, que él prácticamente no podía manejarse por sus emociones, que él no podía tomar decisiones quizás basadas en sus argumentos, sino que este hombre ponía todas las cosas que iba a realizar o hacer justamente levantando un altar de oración. En otras palabras, a mayor responsabilidad, mayor necesidad de buscar la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se mira hacia atrás, los que ya tienen tiempo en los caminos del Señor, miran hacia atrás y a veces nos damos cuenta
de que hemos ido avanzando y cada vez que usted va subiendo de nivel, hay mayor compromiso, tanto en la oración, que es la base primordial de nuestra relación con Dios, en la lectura de la palabra y por supuesto en el servicio y lo que nosotros hablamos a través de nuestro testimonio. Muchas veces sucede que empezamos con ganas, empezamos con fuerza, pero poco a poco vamos declinando, nos vamos debilitando y sucede que el enemigo te sigue, el enemigo te huele. Y cuando tú ya te sueltas de la oración, cuando tú te sueltas de la comunicación con Dios, prácticamente quedas a merced del enemigo, que no tiene misericordia ni compasión con nadie. Nosotros creemos que la oración es la base primordial y fundamental de nuestra relación con Dios. Amén. Si usted no ora, Satanás se lo devora, como dice un cántico. Escúcheme bien, iglesia, esto no es juego. Esto es de vida o de muerte, ¿no? Por eso es importante aprender, por eso es importante llegar, y lógicamente siempre Dios nos habla de diferentes maneras. Y bueno, retomando esto, y fue así que Abraham, ¿no? Y fue así que Abraham en la oración se sostuvo en esa promesa que Dios le hizo. Esa promesa de que le vendría un hijo. Y ese hijo no llegó a los 9 meses, ese hijo no llegó al siguiente año, ese hijo no llegó en los siguientes. Demoró ¿cuántos años? 25 años para que la promesa de Dios se cumpliera en este hombre. 25 años. Y a veces nosotros estamos pataleando que ya mañana queremos ver la respuesta de Dios. A veces nos desesperamos, Dios no nos responde. 25 años Abraham tuvo que esperar en una promesa que había sido dada por el Dios mismo. Y durante todo este tiempo, lógicamente, escúcheme bien, Abraham tuvo que lidiar con lo que de pronto también nosotros lidiamos todos los días. Ya sea porque tenemos un problema económico, ya sea porque tenemos una situación de salud afectada, ya sea porque nuestra relación en nuestra familia, en nuestro matrimonio está afectado, y tantas cosas que el ser humano enfrenta y se levanta un día y no ve, y el otro día sigue la misma situación. Pero aquí, lógicamente, como usted de pronto no lo ve, como usted de pronto no está viendo esa respuesta, muchas veces llega la frustración, muchas veces la fe mengua, muchas veces la duda corta la bendición de Dios, y todo lo que se genera en una situación que yo me desespero por alcanzar a ver. Y escúcheme bien esto, iglesia. El kit del asunto aquí es, sí, hay veces que tengo que morderme los labios para quizás no salga una palabra incoherente. Hay veces que me siento que ya no puedo más, sí. Hay veces que me toca llorar, sí. Hay veces que me toca tirarme al piso, sí. Pero lo que nunca nosotros debemos perder es la fe. No escucho un amén. Voy a repetirlo nuevamente. Usted puede sufrir, usted puede llorar, usted puede ver lo que sea, pero lo que usted nunca debe perder es la fe. Allí está entonces centrado lo que de una u otra manera Dios nos permite a través de su palabra traernos esta enseñanza cuando ya no hay esperanza. Vamos a ver Romanos
capítulo 4, verso 18. Voy a utilizar la versión Dios habla hoy, DHH, cuando Dios habla hoy. Dios habla hoy. 4:18, solamente el versículo 18. Si usted tiene la Reina Valera, ábrala. Si usted tiene NBI, ábrala. Pero aquí estamos confrontando justamente con la misma palabra. Si tiene su celular, aplique allí la Biblia, ábrala. Dice así la bendita palabra. Cuando ya no había, ¿qué cosa? Esperanza. Abraham, ¿qué hizo? Creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tu descendiente. Y esto es importante, escúcheme bien la primera parte que dice. Cuando ya no había esperanza. No es que había poca esperanza. No es que había una mínima porción de esperanza. Prácticamente era una falta absoluta de esperanza. Y dice la Biblia que cuando ya no había esperanza, este hombre, Abraham, creyó y tuvo esperanza. Sí nos configuramos en ese término, ¿no? Amén. Entonces, esto es importante porque lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos pasando, y yo voy ahí también arrimadito, quizá cualquier situación que llámese como se llame, problemas, enfermedades, situaciones emocionales, a lo que sea, cuando te envuelve, tu esperanza comienza a desaparecer. Y la única manera, la única forma de recuperar la esperanza es creyendo. Amén. Y no te sientas mal si de pronto en medio de tu situación, en medio de lo que estás viviendo, te sientes ya con ganas de tirar la toalla. Tú mismo muchas veces te sientes que no eres capaz. Tú mismo te sientes como que no va a pasar nada. No hay problema. Vuelve a creer para que vuelvas a tener esperanza. La gente dice la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo quiero decirte, mientras nosotros tengamos vida, tenemos esperanza. Mientras nosotros respiremos, tendremos esperanza. Porque hay gente que te señala, hay gente que te dice, un reporte médico te puede condenar a algo que no tiene solución. Pero Dios tiene otra decisión para tu vida. Hay cosas que a lo mejor todos los días nosotros enfrentamos. Y a mí este pasaje me bendice mucho. Me encanta. Porque a lo mejor usted pueda pensar, no, es que el pastor tiene una esperanza muy fuerte. No. Y a lo mejor usted entonces puede pensar del otro lado. Usted, pastor, entonces piensa también en tirar la toalla. Sí, todos los días. Porque esto no depende, escúcheme bien, esto no depende de la posición ni de la capacidad que tú tengas. Esto va a depender justamente de la relación que tú tengas con Dios. Y sería un mentiroso de mi parte hacerle creer a ustedes que yo no tengo problema, que de pronto he perdido la esperanza en alguna situación, que no pienso tirar la toalla. Sería quizá hacerle creer a ustedes que yo soy autosuficiente. Y yo no soy autosuficiente. Yo necesito de Dios todos los días de mi vida. Bendito y alabado sea el Señor. Porque todos los días yo necesito de Dios. Por eso es que nosotros, escúcheme bien, iglesia, hemos abrazado un modelo de Jesús. El modelo de Jesús que se reúne en las familias, los grupos de amistades.
Porque allí te permite justamente exteriorizar. Allí te permite conocer. Allí te permite también tener esa relación para poder sostener un vínculo de personas que te ayuden a crecer. A veces la gente anda buscando por otro lado, cuando lo que tienen lo tienen en casa. Amén. Y eso es real, eso es verdadero y funciona en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante para nosotros reconocer la necesidad nuestra de Dios frente a todo problema, frente a toda necesidad, frente a toda circunstancia que hoy día el enemigo se encarga, quiere, desea destruir. Lo primero que yo tengo que tener claro es que mi posición debe ser una posición firme, siempre creyéndole a Dios. Y yo tengo que tener esa fortaleza de pararme todos los días en la brecha. Yo tengo que tener mi intimidad con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, si usted no tiene un espacio para conversar con Dios, ¿a qué va a oler usted? Me acuerdo del perfume, ¿no? De las mujeres, del evento de las mujeres. ¿A qué va a oler usted? Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, este hombre que oraba 3 veces en el día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, dice la Escritura. Este hombre olía espíritu, pues no olía carne. Por eso los leones se le echaron a los pies de él y él se echó encima a dormir. A veces queremos que Dios le recatamos el tiempo. Ni siquiera al despertarnos o al levantarnos nos quedamos allí 15, 20, media hora. Por lo menos que sea 10 minutos. Señor, gracias. Tú me permitiste, Señor, hoy día despertar. Salimos corriendo al trabajo, posteamos ahí un estado, abrimos los mensajes, cuando lo primero que tenemos que abrir es nuestro corazón para relacionarnos con Dios. Por eso es que cada mañana nosotros, y yo también tengo esa lucha. ¿Tú crees que no quiero quedarme dormido? ¿Tú crees que yo no tengo deseo que mi carne también me jala a dormir 7, 8 de la mañana? Yo estoy de las 4:30 de la mañana en pie, porque como líder tengo que poner también esa cuota, esa perseverancia. Tengo que poner lógicamente el sentido de lo que Dios demanda de mi responsabilidad. Yo no puedo vivir cómodamente, pues. Yo no puedo estar con los brazos cruzados, líderes, pastores. Yo necesito a través de la oración levantar mi fe y agarrarme de las promesas de Dios que Él tiene para nuestra vida. Amén. No es porque, ay, Dios te ve, está bonito, estás linda, estás light, toma, ahí va. No, señores. Tienes que humillarte. Tienes que rendirte todos los días. Como pastor he conocido situaciones que a veces me da pena, me da dolor de ver que un esfuerzo, se establece principios, se los ama, se los recibe, ven tal como eres. Aquí no nos importa cómo venga, pero sí que venga con un corazón contrito y humillado. Y tener a veces que escuchar, y uno da, escuchen esto, porque yo no puedo hacer nada, lo primerito que le inyecto, el que lo hace es Dios. Pero usted tiene que hacer esto y esto. O sea que, ¿cómo hacerle entender a veces? Y hacen su propia voluntad. Terminan haciendo la cosa a su manera. Y así no es esto. Y yo creo, escúcheme bien,
que de una u otra manera sí pensamos renunciar, sí pensamos tirar la toalla, pero nosotros debemos tener siempre la firmeza de nuestro carácter para creer en las promesas del Señor. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Jesús estaba totalmente decidido a morir en la cruz aquel día cuando estaba en el Getsemaní? ¿Usted cree que estaba contento? No, Señor, aquí voy. La parte humana le sale, porque Él expresa desde su punto de vista humano. Señor, inclusive dice la Escritura de que Él estaba sudando gotas de sangre. Y en medio de esa presión extrema, Él pronuncia esa palabra: Señor, si es posible, pasa esa copa amarga de mí. Nos hace ver su lado humano. Pero inmediatamente Él se repone. Inmediatamente cree en su Padre. Inmediatamente retoma y le dice: Padre, pero si es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. Qué ejemplo que nos da Jesús. Qué mensaje que nos quiere enseñar que nosotros también debemos hacerlo. Que nosotros también debemos reponernos. Que nosotros también debemos seguir creyendo. Y déjeme decirle algo que quiero esta mañana que quede asentado en su corazón. Dios no cambia, Dios no cambia. Usted y yo cambiamos, pero Dios, Él es inmutable. Una de las características esenciales de Dios que Él es inmutable. Así que Él no va a cambiar su parecer. Números 23:19 dice, si de pronto lo puedo ubicar allí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Lo habló y lo ejecutará. Yo te puedo prometer algo, pero no te lo puedo cumplir. Usted me puede prometer algo y tampoco lo va a poder cumplir. Pero Dios cumple lo que prometió. Amén. Y si Dios te prometió algo, si en algún momento tú recibiste una promesa de parte de Dios, y si tú lees la palabra, que hay más de 7,000 promesas de Dios en la Biblia, tú eres un enamorado de la palabra de Dios, que no solamente la postea, sino que la vive encarnada en ti. Entonces tú vas a sentir que verdaderamente entonces tú vas a agarrarte de esa promesa del Señor, porque Él sí la va a cumplir. Y llegarán a mi vida. Porque muchas veces algo que nos pasa a nosotros es que cuando estamos esperando algo, nos desesperamos. Y a veces creemos inclusive que ya Dios se olvidó de mí. Dios no se olvida nunca. Pero lo que yo te puedo asegurar, que yo no sé el tiempo de Dios. Yo no conozco en qué tiempo Dios va a obrar en aquello que tú estás esperando. Lo que yo sí tengo claro de que Él lo va a hacer. Claro que Él lo va a hacer. Y de pronto, a veces sucede que en medio de situaciones escuchamos que hay algo que le funcionó de parte de Dios y de pronto queremos hacer nosotros lo mismo. A veces Dios no se deja llevar por patrones. Lo que quiero dejarte claro es que nadie puede encajonar o meter en un modelo, en un patrón que funciona para todas nuestras necesidades, para toda la gente. Y yo creo que nos damos cuenta en la Biblia, en una historia muy trazada en muchas veces, en Marcos capítulo 4 del 35 adelante, cuando vemos, no, la voy nomás a señalar, ¿no? Cuando vemos que Jesús en ese momento enfrenta una tormenta. Sus discípulos iban allí con Él. Él estaba durmiendo y cuando ya la ola, el viento, la tempestad se levanta, los hombres que iban allí le dicen: Señor, despierta que perecemos. Y allí donde Jesús se levanta y se pone al frente de la barca y le dice al viento y al mar: cállate,
Y dice que inmediatamente la tormenta desaparece y llega la bonanza. ¿Qué te quiero llevar en este momento que pienses? Que quizás tú lo puedas tener como una forma de hacer o enfrentar un problema. Y cada situación que usted en algún momento le toca enfrentar y usted vaya a repetir, te calla problema, silencia, quizás te pueda funcionar o quizás no. Porque vemos al mismo Jesús que en otra ocasión de tormenta no la cayó, no le dijo silénciate, no le dijo cállate, sino que en esta ocasión dice que él en plena tormenta él comienza a caminar sobre las aguas. El viento, su melena rubia, ¿no?, se la soplaba y se le levantaba, y él tranquilo caminando en medio de la tormenta. Los discípulos se asustaron, un fantasma. Y él pudo haber ido tranquilamente, no se preocupe muchacho que yo voy allá. Pero me encanta cuando Jesús provoca la reacción de uno de ellos. Y a Pedro le dice, ven para que veas que yo soy el que te sostengo. No le enseñó y le dijo, silencia. No le dijo, calla a la tormenta. Y fue allí que le dijo Jesús, ven, y lógicamente ustedes conocen la situación de Pedro, que en algún momento pues se quedó viendo la tormenta y comenzó a hundirse. Amén. Yo lo que quiero, escúcheme bien, que tengas claro, iglesia, que tú debes aprender también a caminar en medio de la tormenta. Siempre puesto los ojos en Jesús, no en el hombre. Siempre puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y te prometo, 100% asegurado, de que no te vas a hundir, de que los problemas no te van a sofocar, de que los problemas no te van a llevar para que tú fracases, para que tú llegues al clima de todo y termine todo allí. Esto de una u otra manera, amada iglesia, nos da a entender que no importa el rugido de la tormenta, no importa cuánta bulla escuche de las cosas que te están sucediendo, atrévete a caminar por encima de tu problema y un día el Señor te va a traer la bonanza. Hay un espíritu de sueño aquí. El corazón de la abundancia de Él hablará nuestra boca. Un día domingo debemos estar todos a las 9, con el corazón deseoso, con el corazón lleno de gozo, porque voy a encuentro no con el hombre, yo voy a encontrarme con mi Dios que me ama. Hasta eso, muchas veces, provoca, porque Dios lo ve todo. Yo no puedo ver cómo está tu corazón y qué estarás pensando en este momento, pero Dios sí. Y por eso es que muchas veces, a veces creemos, a veces pensamos que Dios no nos responde. Es nuestra actitud. Iglesia, es nuestra actitud. Un corazón contrito y humillado, Él no se deja esperar. Siempre tenemos que tener algo claro, de que Dios tiene, escúcheme, Dios tiene toda la potestad para decidir a su manera obrar en aquello que usted y yo esperamos. No es a mi manera, no es a como yo pinto, es como el Señor quiere. Amén.
Y Él lo va a decidir cómo, cuándo, en qué momento, pero Él tiene la potestad para decidirlo. Ni yo, ni usted. A veces tú puedes recibir una palabra profética. A veces lo he escuchado al pastor Iván soltar una palabra profética en 3 semanas, en 3 meses, en 3 días. Y de pronto se ha abierto ese espacio sobrenatural. Lo que quiero dejar claro es que nadie puede meter en esa parte a Dios. No, déjame que yo lo intente, ¿eh? Señor, sí, yo entiendo lo que tú me dices, pero mi corazón, Señor. No hagamos lo que muchos hacen y fracasan. Cuando tú haces las cosas a tu manera, te preparas para un destino. Y el destino muchas veces es incierto. Pero cuando tú obedeces la voz de Dios, la voluntad de Dios, te preparas para un propósito, que es muy diferente. Yo creo que de esta manera vemos en Abraham cómo Dios lo decidió. Imagínense que le hubiese dado el hijo en el próximo año. Lindo. Pero se lo dio después de 25 años. Bendigo tu vida, Simón, y su amada esposa que está hoy acá. La promesa de Dios vino. Hoy damos gracias a Dios también por Violeta Rael, esos papitos Raúl y Vanesita, porque están justamente en esta bendición especial de haber llegado ya a este mundo. Entonces, 25 años para que se hiciera realidad el cumplimiento de aquella promesa de que vendría un hijo. Pero Dios también puede cambiar tu vida y dar un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede cambiar una escena, un dictamen médico, una deuda. Dios puede cambiar una situación con la cual tú bregas en un momento, en un instante. Son las cosas que Dios a propósito de pronto puede hacerlas. Él tiene la potestad. Y a veces nosotros decimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Cantamos y abrimos nuestra boca y guíame. Pero cuando ya le toca tomar una decisión, termina haciéndolo uno y no escuchamos la voz de Dios. Esa es la diferencia. Por eso es que nosotros, todo momento, todo instante que usted vaya a tomar una decisión, desde el momento que se levanta de su cama, en ese instante usted toma la decisión. Si ora, si de pronto se pone en comunicación con Dios, o simplemente se va, abre su teléfono y lo que sea. Y es más, alguna gente afuera piensa, que tú te levantaste con el pie izquierdo. ¿Qué importa con qué pie me levante o me instale en ese momento de pie? Lo que yo tengo claro es que Dios está conmigo y punto. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner las cosas concordantes con lo que Dios nos pide. Ya basta, iglesia, y lo digo hasta por mí mismo, a veces en situaciones, de rompernos en pedazos, fracasando, echando abajo relaciones, echando abajo economía, echando abajo inclusive hasta nuestra propia salud. Porque hoy día tenemos que mirar mucho lo que nosotros también comemos y la manera que nos alimentamos. Amén. Y tenemos que poner un alto. Tenemos que mirar siempre que nosotros decidimos. A veces
¿Usted cree que no me llegan los pensamientos a mí de tomarme una corona heladita? Ay, ay, ay. ¿Me da? Para la sed. Pero yo me conozco. Yo sé que no lo puedo hacer. Y esa es nuestra lucha. Nosotros decidimos. Que te escribe un mensaje. Tú eres casado. Y vas y le dices, esposa, mira esta mujer que me está escribiendo. En este momento le voy a responder. Aló, mira, yo por favor estoy en este momento haciéndole leer lo que tú me estás escribiendo. Estoy con mi esposa. ¡Pah! Cerrada la puerta. Las esposas, por lo consiguiente. El problema muchas veces es cuando a nosotros se nos descubre y no te queda otra. Llora, patalea, pero es puro remordimiento. Cuando una persona, hombre o mujer, se arrepiente verdaderamente, no, esto no va conmigo. Tengo que cortar con esto. Punto, es mi decisión. Y ahí funciona. Y te lo digo por experiencia, cuando yo trabajaba como docente, muchas veces un alumno que en el curso se había robado a alguien algo de algún compañero, una calculadora, un teléfono, y usted como docente, los que son docentes me entienden aquí un poquito. Por favor, ¿se ha perdido el teléfono de tal compañero? Aquella persona que por favor lo tenga, levante la mano o por lo menos en el momento de descuido, trágalo, métalo por aquí y déjelo allí. Nadie. Bueno, en el colegio donde trabajé hay cámaras en cada curso. Y uno va a revisar las cámaras y se encuentra con el hechor. ¡Ay, papito! Obligado a devolver. La humillación, la vergüenza. Pero si se hubiese levantado el estudiante, quiero pedir perdón, cometí un error. Compañero Jorge, de verdad que sí, yo te quise hacer una pasada, pero la pasada se transformó en un momento que quería quedarme con el teléfono. Te lo devuelvo. Ese es el cambio. Entonces nosotros también tenemos esas luchas todos los días, con esas decisiones que usted tiene que tomar, Huguito. Todos los días yo decido. Todos los días yo tengo que ponerme a cuenta con Dios. Yo llego a la noche y lo primero que hago es mi inventario personal del día. Ahí miro hacia atrás. Señor, perdóname porque no fue la forma correcta de decirle lo que dije a esa persona. Señor, perdóname porque actué mal en esta parte. Y si hay ocasión, si es tu esposa, si es tu esposo, acérquese y dígaselo de corazón. No obligado, de corazón. Siento una atmósfera distinta a cómo empezamos. El Espíritu Santo está tocando corazones. El Espíritu Santo es el único que puede sensibilizar. Porque a veces nosotros hacemos y después recibimos las consecuencias. Y le pasó a Abraham y también a Sara cuando toman la decisión de ponerle a Agar para poder alcanzar esa promesa de ese hijo. Fue una decisión equivocada. Y muchas veces en esa espera
es que nosotros cometemos errores. Ustedes conocen un poco la historia de lo que pasó conmigo en Santa Rosa, provincia del Oro, porque lo he compartido someramente. Y como había una necesidad para cubrir ya o ya, me aparece en mi celular una solicitud para concederme 20,000, hermano Renao. Ahí nomás, sin nada de banco ni nada, 20,000. Y me pasaron un cuadrito bajísimo. Ahijado, tuve que prenderme, escúcheme bien. Tuve que agarrarme. Ya estaba por decirle, ahí le mando la cuenta. Por eso es que la desesperación nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, donde Dios no te habló y lo único que pasó por tu mente y por tu corazón es que te dejaste llevar por tus emociones. Te dejaste llevar por esa sabiduría, entre comillas, que tú mismo te encarrilaste a hacer eso, y eso no venía de parte de Dios. Amén. Lo único que puede separar mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios es la oración. Ahí es donde rompo. Allí es donde yo doy paso a escuchar esa voz de Dios. Porque nuestra conciencia no habla, porque la conciencia es el eco de la voz de Dios. Por eso en Génesis capítulo 1, del verso 1 al 8, usted va a ver cómo Dios soltó la palabra. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y luego dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y sigue diciendo más adelante, y luego lo bendijo. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que Dios solamente está comprometido a bendecir lo que Él hace, así de simple. Así que vaya alineándose, vaya acomodándose. No es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y yo creo que en ese sentido, muchas veces trae algo que quizá ya lo hemos hecho, sabemos que Dios no nos habló, que metimos la pata y lo venimos a consultar a Dios después para presentárselo para que Dios lo bendiga. No te olvides que muchas veces son decisiones personales, fueron las emociones y nunca a lo mejor se esperó de que Dios fuera el que dirigiera esa decisión. Por eso es que en esas circunstancias tratamos muchas veces de torcer la voluntad de Dios. Se ora, se ayuna, no está malo, Se hace de todo esperando que Dios bendiga aquello por lo cual se viene luchando, por la cual se viene rompiendo. Y recuerda que la voluntad de Dios siempre será mejor para nuestras decisiones. Amén. Y Dios quizás en medio de lo que tú estás pasando, y quizás que hay gente que está a punto de tomar una decisión, recuerda que si tú haces la voluntad de Dios, Dios va a bendecirte dentro de su voluntad. Voy a repetirlo. Dios te va a bendecir dentro de su voluntad. Si tú escuchas su voz, si tú te manejas escuchando la voz de Dios, lo que te habla y lo que te dice, y lo haces, Dios te va a bendecir. Pero si tú haces lo contrario, si tú quieres seguir tu vida a tu manera, en el mundo de la recuperación nos habla de que seguimos haciendo los mismos errores, cometiendo los mismos errores para buscar otro resultado, no se va a dar.
Siempre vamos a tener consecuencias en nuestras decisiones, buenas o malas. Las consecuencias van a venir. Pero si nosotros ponemos bajo el tapiz, bajo la mirada y bajo la voluntad de Dios, mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salud, todo, Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos creen esto? Denle un aplauso al Señor. Por eso es que Abraham creyó nuevamente. Se retoma y tuvo esperanza. Y fue de esa manera que llegó a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había prometido. Repito, Dios va a bendecir lo que Él dijo que tú hicieras, no lo que tú quieres hacer. ¿Lo entendimos? Por eso es importante, iglesia, dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Esa vocecita interior que te dice, anda, perdona, anda, pide perdón. Lo escuchamos. Ríndete. Y a veces en el hombre más el ego. Pero todos pasamos por eso, el ego. Creemos que es debilidad, cuando es fortaleza, reconocer. Y es por eso que nosotros, cuando enfrentemos cualquier situación que sea en nuestra vida, puede ser que a lo mejor no escuché la voz de Dios, puede ser que me sienta en esa parte de desobediencia, puede ser que me sienta en esa parte de rebeldía, y Dios de pronto te permite, por su voluntad y su amor, quizá que lo tomes como una prueba, porque al final del día Él te va a demostrar y tú te vas a convencer de que fue el peor error hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Y Dios te permite nuevamente que busques a través de Él su presencia. Qué lindo que es Dios. Porque Dios nunca te desecha. Así hayas tú fallado 1, 2, 3, 4, 5 veces, la que sea. Y tú regresas a los pies de Cristo. Tú regresas a Dios y pedirle perdón. Él te va a seguir perdonando. Yo siempre digo algo. Lo que no sabemos es cuándo sea la última oportunidad. Porque eso sí, decía mi abuelita, estos ojos que se lo han de comer los gusanos un día, han visto tantos y tantos casos que terminaron perdiéndose, y muchas veces hasta con muerte física y espiritual. Y también tenemos que entender que en medio de una prueba, de una dificultad, Dios también nos permite ver una realidad nuestra. No tenemos en nuestras manos la solución. En nuestra sabiduría humana no está la solución. En la forma yo cómo consigo las cosas no está mi conocimiento, todo lo que yo tenga, no está el nivel profesional que tú tengas, tampoco está. Siempre será Dios que nos permita a nosotros ubicarnos y darnos cuenta que verdaderamente nos equivocamos. Y bendito sea el Señor, pues, que nos permite lógicamente bajo ese contexto darnos cuenta, ¿no? Por eso es que a veces no queremos, nos cuesta reconocer. Esa es la parte más dura para el ser humano. Y más aún cuando se trata de una relación laboral de jefe a la parte que está abajo, entre cónyuges. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Por favor, quiero que de pronto me acompañen allí. Yo estoy en la nueva versión internacional, NBI. Dice allí la bendita palabra: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Jesús.
Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que cuando yo me manejo con esos conceptos de que yo no tengo que reconocer nada porque, bendito sea el Señor, no te engañes, porque la verdad no va a estar en ti. Y a veces pensamos que todo está bien, que no tenemos pecado, que no pasamos por tal situación, nos engañamos. El orgullo nos hace creer que podemos vivir sin reconocer nuestra falta. Pero la verdad es que todos nosotros necesitamos, yo me incluyo en primer lugar, la gracia y la corrección del Señor. No escucho aménes. El problema de negar nuestro pecado es que nos aleja de la luz y nos impide experimentar la gracia, la libertad en Cristo Jesús, que ya ganó, ya nos dio la victoria en esa bendita cruz. Reconocer que fallamos no es una señal de debilidad, sino de humildad y de dependencia de Dios. Eso me encantó. Yo creo que en esa situación nosotros tenemos que estar claros. Por eso que el lema de nuestra casa es: ven tal como eres. Pero tiene que venir humillado. Tiene que venir reconociendo que tú necesitas cambiar. Y que solo lo podemos alcanzar rindiéndonos ante Dios. Porque Él te sigue amando. Él no te desecha. Cada vez que tú lo busques, cada vez que tú le digas a Él: Señor, aquí estoy. Quizás otra vez, papá, perdóname. Tú vas a creer y sales con la frente en alto por esa puerta. Y es que en la casa de mi Padre yo siempre recupero mi esperanza. Por eso la historia del hijo pródigo a mí me encanta. Después de haber hecho su voluntad, el hijo le pidió que le diera la parte de su herencia al padre, siendo el hijo menor. Un padre que quizá le hablaba una y otra vez, cada mañana: pero hijo, mira cómo está fuera el tiempo, mira cómo tú no tienes la capacidad, tú no tienes quizás el carácter para poder mantenerte, te vas a destruir. No, yo quiero, papá. Y se fue haciendo su propia voluntad. El resto usted ya lo conoce, esa historia. ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó ese hijo pródigo? Que significa despilfarrador. A querer comer comida de los cerdos. Y allí es que despierta. Allí es que se restaura en ese momento. Allí es que da el giro inmediato y va a buscar y dice que le va a decir al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y regresa a su casa. Y dice, me encanta esta parte, porque el padre, cuando lo ve que su hijo regresaba, inclusive en la cultura hebrea, cuando un hijo se marchaba de la casa, el padre no tenía por qué ir a buscarlo. Por eso ustedes ven que el padre no sale a buscarlo. Es más, estaba prohibido según la ley para poder abrazarlo. Y el padre rompe en ese momento y corre a abrazar a su hijo. Lo abraza, lo besa, lo manda a bañar, lo manda a poner ropa nueva, calzado nuevo y un anillo. Bendito y alabado sea el Señor. Así estará siempre Dios esperándonos a nosotros. Si tú esta mañana has entendido este mensaje, sabrás que Dios te está esperando. Él te ama, Él te perdona, Él está preparado para restaurarte. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero repetir este versículo. Quien está ya en la parte de los controles. Dice Romanos 4:18. Con esto terminamos. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos.
no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo en esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió sola, esto me encanta, no se escribió solamente de Abraham, bendito sea el Señor, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestro pecado y resucitado para hacernos justos también a nosotros. Eso merece un aplauso. Ponte sobre tus pies. Nos acompaña con la primera del Espíritu Santo. Quizás